72 bebés han muerto de enero a marzo. Solo en febrero ayer traía la prensa la información de 34 niños, 34 muertos en el mes de febrero. Evidentemente que eso es como para escandalizar al país y ciertamente eso se ha logrado. El país se ha escandalizado porque lo que ha ocurrido no es para menos. Hoy vamos a tener en el programa autoridades que van a hablar del caso, la directora de la maternidad, un equipo para tratar el asunto, pero de entrada, solo la divulgación de esto que ha ocurrido impacta, sacude. Ayer escuchaba la participación de algunas personas que llamaban al programa y lo hacían a la cabina de la Super 7 para decir muchas cosas, porque no es un acontecimiento cualquiera. Y decir incluso, porque cuando usted abre un micrófono, cualquier tipo de cosa se dice, cualquier opinión emite la gente, a veces hasta de manera irresponsable, pero bueno, hacen uso del derecho de hablar y hablan. Decían que la prensa, esto ocurría porque la prensa no lo decía, sin embargo es la prensa la que se ha encargado de destapar esto que no se había manejado públicamente y que el país no conocía. 34 personas muertas en 28 días del mes de febrero es un número excesivamente alto para lo que ha estado ocurriendo en la historia. Las estadísticas que maneja tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud, estadísticas que se manejan también a través de la UNICEF, deben saltar cuando este tipo de cosas se produce, porque aquí en la República Dominicana habíamos logrado una reducción importante en la mortalidad infantil, que eso habla de muchas cosas. Cuando en un país se producen este tipo de situación, habla de que no se están aplicando adecuadamente los protocolos, de que somos un país atrasado, de que desde el punto de vista de las atenciones médicas estamos bien mal, porque no es posible que este tipo de cosas ocurra. Uno de los elementos que se toman en consideración es la respuesta en materia de salud que puede dar un Estado para atender a su gente, y no es posible, y esto no es nuevo, pasó hace un tiempo y aquí se comentó bastante, no es posible que usted pueda tolerar que en un país como República Dominicana, que ha ido experimentando índices importantes en varios renglones, por ejemplo, en materia económica, lo que ha estado ocurriendo aquí en República Dominicana ciertamente ha sido elogiado por organismos internacionales, un crecimiento promedio del 5%, cómo ha ido cambiando la situación de la gente a pesar del pesimismo que uno siente y que algunos entienden que tienen que irse del país porque no tienen opción o no tienen futuro en República Dominicana, pero la verdad es que hemos crecido. La verdad es que la economía ha ido experimentando saltos importantes para beneficio de la población. Bueno, tendremos que ver el tema de la acumulación o de la distribución poco equitativa, y eso es otro asunto. Pero cuando uno ve esto, cuando el mundo nos ve con este tipo de situación, yo creo que es como para que nos preocupemos y para que el gobierno, como gobierno, que es el rector de la política sanitaria del país, dé una respuesta adecuada. ¿Qué cosa está ocurriendo? ¿Qué cosas no hemos hecho para que esto se esté dando? Porque si usted dice, bueno, que fue el caso más reciente que recordamos, que hace algunos años, yo creo que murieron en ese momento un grupo de, no recuerdo ahora si el número, si era 18, cuánto, por un problema eléctrico, por un problema que se produjo en el área de los... Un ventilador. Efectivamente, fue un ventilador que falló. Fue un accidente muy lamentable. Usted dice, bueno, ahí se produjo un accidente y usted dirá, no debió producirse, pero fue un accidente, el nombre lo dice. Pero que en un periodo de enero a marzo, es decir, no que pasó ayer por un accidente, no fue que ocurrió ayer por otro accidente, antes de ayer por otro accidente, no. Es que hemos estado teniendo muertes en cantidades importantes desde enero al mes de marzo. ¿Qué hemos hecho? Si pasó en enero, ¿qué hicimos al final de enero? ¿Qué hicimos en febrero? ¿Qué hicimos a mediados de marzo? Estamos en abril.
terminando el mes de abril. Entonces yo creo que eso no, el país no debe tolerar que eso se quede así. Aquí debe pasar algo. Bueno, mira, no cuadra nada de lo que se está dando a conocer desde el punto de vista, primero, informativo. Segundo, el más importante, cómo justificar, cómo avalar esta situación hasta ahora que no haya habido una negligencia de marca mayor. Y eso da pie cuando no hay la información suficiente. Uno puede pensar que hay un dato estadístico que uno desconoce, de que tradicional, oiga bien lo que voy a decir con mucha pena, que eso viene manejándose así hace mucho tiempo, que esa es la estadística. Si ese fuera el caso, entonces andamos perdidos, porque no se cuenta, no se acepta. Usted no debe tener una estadística de semejante naturaleza con esa cantidad de niños fallecidos en cualquiera de las condiciones, neonatal, en cualquiera de las condiciones. Miren, lo que más se cuidan los centros hospitalarios en el exterior, específicamente en Estados Unidos, esa estadística. Y de ahí que viene una restricción para recibir pacientes, en el sentido de que tiene que saber muy bien cómo llega ya ese paciente para dejar constancia o para establecer que pueda recuperar la salud. Porque allá le contabilizan mucho ese tema de el porcentaje de muertes. Esas estadísticas hablan mucho de la situación de un centro hospitalario. Entonces aquí estamos hablando en meses de una cantidad que sobrepasa la dimensión de una situación normal. Y lo que me llama la atención desde que esto se está aireando, desde que esto se está conociendo, es el hecho, la diversidad de las razones de la muerte. O sea, no se trata de hay casos que han sido, se ha establecido que murió por una causa, hay 2, 3 o 4 causas. Yo tengo otra pregunta, ¿eso nada más ocurre en ese hospital materno-infantil? Porque ese no es el único. ¿Qué está pasando en los otros? Entonces, esa estadística hay que compararlo en tiempo. Estamos hablando que en 3 meses van más de 70. Hoy, ¿cómo es eso? Hoy, afortunadamente, estará aquí. Vamos a entrevistar a las personas que están al frente de este centro hospitalario, lo cual nos va a permitir saber qué es lo que está ocurriendo allí. Tan simple como eso. Mire, yo le quiero... Que no es nada halagüeño, todo lo contrario. Yo le quiero refrescar a la población que nos ve la información que le daba hace un momento de la cantidad de niños que murieron en el año 2017, hace 6 años. El 26 del mes de junio murieron 14 niños recién nacidos en la maternidad La Altagracia también durante un fin de semana. Es el tema del ventilador que Freddy decía. En un fin de semana murieron 14 niños en el mismo centro, la maternidad de Los Minas. Ahora, 72 de enero a marzo, yo digo, no es posible, no es admisible. ¿Qué pasó con la directora de la Altagracia en ese momento? Bueno, no con la directora. La suspendieron y el ministro lo quitaron. Así es. Uno no pide volar cabeza porque no se trata de eso, sino es la solución. Es bastante lastimoso porque hablamos de vidas... En aquel momento se hablaba del tema del ventilador, perdón, Gemar, pero la explicación que daba el entonces presidente del Colegio Médico Dominicano, que lo era para entonces Waldo Ariel Suero, y una de las encargadas del área, una doctora que habló en el momento, hablaban de que eso había ocurrido por el nivel de hacinamiento que tenía el centro hospitalario en ese momento, año 2017. La pena o el dolor es que estamos hablando de vidas humanas. Alguien que espera con mucha alegría la llegada de un nuevo miembro de la familia y lo que le entregan es el cadáver de un niño. Es muy doloroso, es algo muy humano, que me parece que las autoridades deben hacer el esfuerzo. A veces uno llega a hospitales, el que hace cobertura, reporteros, uno habla con algunos de ellos, ¿cómo está la situación en los hospitales? Y dice, mira, todavía hay algunas precariedades,
No veo la foto famosa que siempre ponían de 2 pacientes en una cama, en una camilla, esperando una cama en una habitación. Hace un tiempo que no las veo, ese tipo de fotos y de otras imágenes que abundaban en el sistema hospitalario público dominicano. Es verdad que se ha elevado en algunos niveles la calidad, pero como que de repente a veces damos unos bajones. Pasa que no hay los materiales, a veces dicen no hay materiales básicos para la asistencia de los pacientes. A veces los pacientes tienen que ir a comprar ellos mismos. No oigo hablar ya de la cuota de recuperación, no sé si eso existe todavía en los hospitales, de que se cobran algunas cuotas, pero esto ha mostrado una cara bastante fea, muy triste y lamentable, porque hablamos de muertes de niños, de recién nacidos, cosa que duele mucho, porque esas situaciones. Ahora, ¿por qué se llegó hasta ese nivel y no disparó las alarmas? Leí que se estuvieron manejando estadísticas de manera incorrecta. Hay ciertos protocolos y procesos para llevar las estadísticas de un niño que muere antes de los 28 días de nacido y uno que muere después de 28 días de nacido. Y las clasificaciones que se hacen, el tipo de situación, por qué, bacterias que llegan a los hospitales. Sabemos que los hospitales y clínicas son sitios donde una persona, un paciente, a veces hay un buen procedimiento médico y luego viene una bacteria y mata a esa persona. Por eso los médicos usualmente les gusta o prefieren, cuando el paciente ya está en las condiciones para poderse recuperar en su casa, le dan el alta. Es preferible. Pero aquí, ¿qué pasó con todo esto? Se acumularon tantas situaciones, no se pudo establecer esas áreas de niños con un sistema inmunológico en formación muy débil, hacerla aséptica totalmente para evitar todo esto. Vamos a ver qué pasa con una investigación que se haga con la sinceridad debida para el que tenga las responsabilidades, pues que asuma su responsabilidad. Bueno, pues hoy, como ya habíamos dicho, vamos a tener aquí en el programa a funcionarios responsables del manejo de la maternidad, funcionarios de salud, para que ustedes conozcan la explicación que hay que dar frente a este lamentable acontecimiento. Dice Geomar, bueno, la gente cuando ve esto se preocupa, le duele, pero el drama para la familia, el drama para la madre, el drama para el padre, esto es inenarrable. O sea, no hay cómo explicar. Estas 72 muertes son 72 historias particulares. Son 72 historias en el hogar de cada uno de los niños fallecidos. La ilusión de la madre, la ilusión del padre, la ilusión de los hermanitos, los que tienen hermanitos, de, bueno, llega un nuevo miembro de la familia, como dice Geomar. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó? Esto es un drama. Perdón, Dani. No es tan fácil. En las estadísticas de nacimiento de esas maternidades y hospitales, vemos una cantidad importante de hijos de haitianos. Son seres humanos iguales, dominicanos, alemanes, rusos, chinos, haitianos. Pero ¿qué pasa? También hay que buscar esos detalles, cómo llegaron las madres, porque a veces se le presentan a los médicos unas bombas, desconocen el historial médico de esa mujer que llegó con un embarazo y asumen una responsabilidad que culpas todas no le tocan a los médicos, porque llegan casos que desconocen, no tienen historial médico. Eso es así. Bueno, mire, hay una actividad importante que se va a llevar a cabo virtualmente. Es una convocatoria que está haciendo la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, su reunión de medio año. Está convocada para los días del 25 al 27 de este mes de abril.
Va a ser virtual, tienen derecho a participar todo el mundo, no hay costo por la participación o por la inclusión. Los temas que van a ser tratados son seguridad para contrarrestar asesinatos y ataques contra periodistas, así como atentados contra medios de comunicación, acoso judicial, legislación para controlar la libertad de prensa y discurso estigmatizante contra la prensa. Serán de los temas que se van a tratar. Se va a conocer un informe sobre los derechos, un informe sobre la libertad de expresión en el continente. Es un asunto que yo digo que la libertad de prensa es un asunto de día a día. De siempre los gobiernos han tratado de hacer o provocar limitaciones a la libertad de expresión. Los gobiernos de todo el tiempo y de todo el mundo, y los han intentado los grupos económicos, lo han intentado también últimamente los carteles de la droga, diferentes estamentos de poder, diferentes instancias que se sienten con poder y control como para condicionar el trabajo de los periodistas, el trabajo de los medios de comunicación, y siempre será importante que quienes hacemos este tipo de ejercicio y que la población en sentido general estén atentas, estén pendientes, porque el trabajo del periodista no es para el periodista. Esto no tendría sentido si no es de utilidad para la gente, si no es de utilidad para la sociedad a la que le servimos. Por eso digo, la tarea de cuidar la libertad de expresión es una tarea para toda la sociedad, porque es la garantía de que lo que ocurre en cualquier parte del mundo se va a contar para conocimiento de la gente, a partir de la libertad que tengamos los periodistas y los medios para decir cosas. Mira, la verdadera garantía de la democracia es la libertad de expresión, verdadera garantía. Porque si usted restringe la libertad de expresión, si usted la condiciona, si usted le pone tapones, si usted le pone trabas, que es la palabra correcta, a la libertad de expresión, en todas sus manifestaciones, en todos sus medios, usted le está colocando una traba a la democracia. Entonces, vivimos en tiempo, en época de democracia. Nuestro sistema es democrático. Entonces, por ahí anda siempre algunas intenciones de ponerle trabas a la forma de difusión, a los mecanismos de difusión, y parten por el hecho de las pruebas. Cuando hay una serie de dispensas de licencias que tienen que ser cotejadas. Es verdad que no puede haber una libre expresión desenfrenada, pero tampoco puede haber un intento de restricción soterrado. Entonces, hay que convivir con los medios de comunicación de la mejor manera, y este seminario